Buenas, buenas. Les saluda Leimer Mercedes, estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, matrícula 121-4492, del profesor e ingeniero Freddy Santos. El día de hoy hablaremos de los procesamientos de datos, sus ciclos, tanto básicos como amplios, entre otras cualidades. Pues comencemos. Procesamientos de datos. Los datos pueden ser cualquier número o carácter que se pueda representar los valores de las mediciones o los fenómenos observables. Un solo dato es una medición de un fenómeno observable. Ciclos de procesamiento de datos básicos. Un dato básico puede clasificarse en entrada, proceso y salida. Entrada. Los datos son obtenidos, llevados a un bloque central, clasificados para hacer el proceso más rápido y fácil. Proceso. Se convierten los datos en informaciones significativas y llegan a la operación de salida. Salida. Los resultados de salida es la información útil que llega exactamente al usuario. Ciclo de procesamiento de datos amplios. Se clasifican en 6 celdas. Vamos a definir cada una de ellas. Origen. Consiste en recoger los datos iniciales. Un registro original de datos recibe el nombre de documento fuente. Entrada. Los datos iniciales de entrada se clasifican en forma conveniente para su procesamiento, dependiendo esto de la máquina que se emplee. Procesamiento. Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Cuando la información esté completa, se ejecutarán la operación de salida, en la que se prepara un informe que servirá como base para tomar decisiones. Salida. Se recopilan los datos obtenidos en el proceso. La forma de los datos de salida dependerá del empleo que se les vaya a dar a estos. Distribución. Los registros de los datos de salida se denominan documentos de informe o reporte. Por ejemplo, las hojas que se envían a registro técnico. Los documentos de información pueden llegar a ser documentos fuente para futuro procesamiento. Almacenamiento. Los resultados del proceso se almacenan para utilizarlos posteriormente como datos de entrada. Un conjunto unificado de datos en almacenamiento se denomina archivo. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es una herramienta que recopila datos, la organiza y las relaciona con lo que puede hacer una rápida búsqueda y recuperar con ayuda de un ordenador. Hoy en día, las bases de datos también sirven para desarrollar análisis. Las bases de datos más modernas tienen motores específicos para sacar informes de datos complejos. Vamos a definir qué significa registro, campo y archivo de datos. Registro de datos. Registrar es la acción que se refiere a almacenar o dejar algo en constancia de ello en algún tipo de documento. Un dato, por su parte, es una información que posibilita el acceso a un conocimiento más rápido. Campo de datos. En la base de datos, un campo es la unidad mínima de información a la que se puede acceder. Un campo o conjunto de ellos forma un registro, donde puede existir campos en blanco, siendo esto un error del sistema operativo. Archivo de datos. Los archivos de base de datos almacenan datos en forma estructurada, organizados en tablas y campos que permiten su localización y acceso más rápido. Tipos de archivos. Los archivos se pueden clasificar en archivo de maestro, archivos de transacciones, archivos de control y archivos de planeamiento. Esta clasificación dependerá de la relación lógica que tengan que tener los datos para dar apoyo a la actividad de organización. Vamos a definir los tipos de archivos. Un archivo maestro es un conjunto de registros que se refiere a algún aspecto importante de las actividades de una organización, como por ejemplo el archivo de vendedores.
Un archivo de transacciones es un archivo temporal que persigue básicamente dos propósitos. Uno es el de acumular datos de eventos en el que se ocurran y el segundo propósito es el de actualizar los archivos. Los archivos de control contienen datos de la información maestro y de transacciones para permitir el análisis del desempeño de la organización. Los archivos de planeamiento contienen datos referentes a los niveles esperados de los datos existentes en los archivos maestro y de transacciones. Modo de acceso a un archivo. Dependiendo de qué se pueda saltar de una posición a otra de un archivo, se distinguen dos métodos de acceso principales: acceso secuencial y acceso directo. Cuando se usa el método de acceso secuencial, lo único que se puede hacer es leer los bytes del archivo en orden, empezando por el principio. Con la llegada de los dispositivos de acceso directo, como los discos magnéticos, surgió la forma de acceso directo o aleatorio a un archivo. Se puede acceder al mismo desordenadamente, moviendo el apuntador de acceso al archivo a uno u otro registro. Unidad de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento es un hardware que se utiliza principalmente para almacenar datos. Cada computadora de escritorio, computadora portátil, tablet y smartphone tendrán algún tipo de dispositivo de almacenamiento en su interior. Y también puedes obtener unidades de almacenamiento externo independientemente que se pueden utilizar en varios dispositivos. Unidades de memoria. Un bit en informática y otras disciplinas, unidad medida de información que puede tener solo dos valores, 0 o 1. Un bit es un conjunto de 8 bits que recibe el tratamiento de una unidad y constituye al mínimo elemento de memoria direccionable de una computadora. Un kilobyte, medida de la capacidad de memoria de una computadora o dispositivo, que es igual a 1024 bits. Un megabyte. Megabyte es el nombre de una unidad de información equivalente a 1.000.000 de bytes aproximadamente. Un gigabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el GB, equivalente a 10 de byte. Un terabyte es una unidad de medida informática cuyo símbolo es la T y la B y es el equivalente a 2 a la 40 bytes. Comúnmente se acepta que un terabyte es equivalente a 1000 gigas, lo cual implica 1.000.000 de megabytes y 1.000.000 de kilobytes. Gracias por la atención. Le habló una servidora, Leimer Mercedes. Gracias.